Hola, bienvenido a esta clase gratuita en donde aprenderás cuáles son los 3 pasos necesarios para licitar de manera exitosa con entidades estatales. Al final vas a entender cómo funciona todo el mundo de la contratación pública, de qué manera puedes entrar en él y sacarle mucho provecho económico. Si eres estudiante, te debes de estar preguntando, bueno, ¿y esto cómo me puede ayudar a conseguir un empleo? Solo quiero que pienses en una cosa. Sabemos que la actividad económica de todas las empresas que se dedican al gremio de las obras civiles, pues es la de ejecutar contratos, desarrollar obras y proyectos, ¿verdad? Pero ¿y cuál es la base de todo eso? ¿Cuál es la base de la actividad económica de estas empresas? Pues sencillamente la de conseguir contratos. Si no tienen contratos, pues no van a tener proyectos o obras que ejecutar. Ahora quiero que pienses si alguno de tus compañeros o incluso tú tiene alguna idea de cómo se hace eso. La verdad, realmente son muy pocos y es ahí donde tú vas a marcar la diferencia. Poder llegar a una entrevista de trabajo y decir, yo sé cómo hacerles conseguir contratos con entidades estatales. O sencillamente proponerles licitar bajo comisiones, que pasa mucho. Te aseguro que ese es el dolor de cabeza de todos los empresarios y tú vas a llegar con la solución en las manos. En un mundo laboral tan competitivo es bueno tener conocimientos extras y más este conocimiento tan valioso para las empresas. De hecho, esa es parte de mi historia. La contratación pública fue la que me abrió campo o mi camino en el campo laboral. Y si eres empresario, profesional independiente o tienes una empresa y trabajas mediante contratos con el sector privado, sé que puedes estar pensando y creyendo que esto es una pérdida de tiempo, porque has escuchado que los contratos con el sector público son procesos viciados, amarrados, que ya tienen dueño, o incluso has escuchado que es un tema muy complejo y que no tienes el tiempo para aprender o capacitar a algunos de tus empleados. Pues te quiero mostrar a través de mi experiencia personal que esto no es verdad. En ese momento yo no conocía el municipio de Santa Isabel, simplemente vi el proceso, reuní los requisitos conforme a mi propuesta y me presenté teniendo en cuenta que era lo que se ajustaba a mi capacidad. Ahora imagina si tienes una empresa con un poco más de trayectoria, consolidada hace varios años, o eres independiente y tienes en este momento un poco más de experiencia en áreas específicas de lo que yo pude haber tenido en ese momento, pues imagina al tipo de procesos a los que puedes acceder, montos más altos y a un mayor número de contratos. Así que si funcionó para una estudiante recién graduada, una profesional recién graduada en ese momento, pues sé que puede funcionar para ti y de hecho es muy sencillo hacerlo y te lo voy a demostrar. Entonces, en pocas palabras, en este momento te encuentras en el lugar correcto y con la persona correcta para lograr ampliar tus posibilidades de ingreso mediante el campo de las licitaciones con entidades públicas. Bueno, y antes que todo, y si aún no me conoces, mi nombre es Luisa Nao, soy ingeniera civil y desde hace más o menos, desde que me encontraba en quinto semestre de mi carrera, es decir, hace más o menos unos 5 años, me he dedicado al estudio, análisis y presentación de propuestas para contratar con el sector público, lo que me ha permitido ser de manera independiente, o sea, de manera propia, y ser partícipe a través de los empleos que he tenido, ganar alrededor de 50 contratos. Entonces, antes de iniciar la clase, quiero pedirte 2 favores de los cuales te vas a beneficiar. El primero es que elimines la actitud negativa y el ego hacia la información que recibes. Si ya conoces algo sobre el campo de la contratación pública, pues puede que te ayude a ampliar tus conocimientos o a complementarlos. O de hecho, puede que encuentres que la información que conoces está errada. Así que ten toda la disposición de desaprender y reaprender. Y el segundo es muy sencillo. Ten a la mano una libreta de anotaciones en donde puedas ir escribiendo pues todo lo que vamos a ir aprendiendo hoy, ya que así nunca lo olvidarás. De hecho, puedes empezar en este momento. Anota la fecha y escribe que a partir de hoy vas a entrar al mundo de la contratación pública, ya que hoy vas a aprender los 3 pasos para licitar de manera exitosa. No siendo más, comencemos. Sé que muchos aquí no conocen lo que es licitar, entonces vamos a empezar desde lo mínimo. ¿Qué es licitar? Licitar es cuando una entidad pues tiene una necesidad que satisfacer, publica esta necesidad a través de un proceso en plataformas, en este caso en las plataformas del SECOP, y debido a que nace esa necesidad, varias personas, proveedores, es decir, nosotros, presentamos ofertas y la entidad pues selecciona la que más le favorece. Quiero mostrarles que este proceso, o sea, todo el proceso de licitar, está reglamentado bajo varias leyes y decretos. La primera ley nace en 1993, es la Ley 80, en donde se estipula el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
De ahí en adelante empiezan a surgir decretos y otras leyes que adicionan, modifican o dictan diferentes disposiciones reglamentarias en base pues a este estatuto. Aquí les estipulé las más importantes, no quiere decir que estas sean las únicas que existan, hay muchísimas más, pero quiero que vean que hay jurisprudencia en la que nosotros nos podemos basar en materia de contratación. Listo, que nos respaldan como proveedores y de hecho también pues respaldan a las entidades. Otro dato importante del que quiero hablarles y que es un tema importante que yo considero personal, o sea, personalmente que lo considero importante más bien, y son dos hechos importantes como en la historia de la contratación pública en Colombia. En el 2011, bajo el decreto ley 4170, nace la Agencia Nacional de Contratación Pública. ¿Esto por qué? Porque en ese entonces el gobierno nacional se dio cuenta que necesitaba como una entidad rectora que pudiera pues darle control y pues veeduría a los recursos pues del Estado. Entonces aquí nace pues Colombia Compra Eficiente, pues que es la Agencia Nacional de Contratación Pública, como lo dije, es la entidad rectora. A través de su creación pues empezaron a crear políticas unificadas, es decir, que los procesos pues ya están como reglamentados también bajo manuales y guías que las entidades están obligadas a seguir y no salir de esos parámetros para, para dar mayor pluralidad de frentes. Esto significa que pues con exigencias pues parametrizadas pues no pueden ponerse a pedir cosas locas, pues que es lo que muchos de pronto tienen en sus mentes en cuanto a contratación pública. Entonces, gracias a esto pues como que hay más transparencia en el proceso de contratación. Y otro hecho importantísimo también es la entrada en funcionamiento de la plataforma transaccional SECOP 2. Si bien en este entonces pues ya existía la plataforma SECOP 1, pues esta le da un giro importante en materia de trazabilidad, ya que es una plataforma virtual en la que nosotros podemos hacer todo el proceso de contratación en una plataforma que la entidad y los proveedores, es decir, nosotros podemos manejar. Es decir, nosotros podemos publicar nuestras ofertas ahí, ellos pueden verificarlas pues en esa página. ¿Y qué hace esto? Pues que haya también más control. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede entrar y revisar los documentos que publican tanto las entidades como los proveedores, nuestras ofertas, los informes de evaluación que ellos emitan, observaciones y muchas cosas más que pues permiten como un mayor control debido pues a la era digital, ¿no? También, pues en tema de transparencia es un salto importantísimo por las mismas pues, razones que ya he mencionado anteriormente. Entonces, esto como un prefacio al tema que nos compete. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos este mundo ahora de la contratación pública, ¿no? Entonces, pues yo sé estudiantes que ustedes están preocupados porque pues conseguir trabajo cuando recién estamos graduados es complicado, o empresarios conseguir más fuentes de ingreso pues también es como un dolor de cabeza. Entonces, tenemos este medio. Entonces quiero darles unos datos importantes y precisamente nada más y nada menos que el SECOP 2. En el SECOP 2 están registradas alrededor de 2.600 entidades estatales que realizan todos sus procesos de contratación a través de esta plataforma. Es decir, pues imagínense todo este tipo de contratos que ustedes pues están dejando de acceder, que ellos publican a través de la plataforma. Y no solo eso, el año pasado, en el 2020, se registraron transacciones por 54.74 billones de pesos. Esto dicho por pues la persona que administra pues la Agencia Nacional de Administración de Ese es el rector, no es el rector. Esto dicho por el gerente de la Agencia Nacional de Contratación Pública. Entonces, pues, quería mostrarles pues la inmensidad de este mercado al que tal vez ustedes no están accediendo por falta de información. Listo, entonces, habiendo dicho esto, ahora sí vamos a ver los pasos para licitar de manera exitosa. Entonces, buscar procesos se va a convertir en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque el primer paso es encontrar procesos que se ajusten a nuestras capacidades. No tiene sentido que nosotros nos vayamos a presentar a procesos o a proyectos que cumplamos a medias porque pues no es la clave. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar estos procesos? Muy sencillo, a través de las plataformas de COP 1 y de COP 2 y lo vamos a ver de manera práctica para que vayan aprendiendo. Entonces,
Vamos a la página oficial de Colombia Compra Eficiente para que vayan conociendo todo este campo. Aquí ustedes pueden encontrar noticias, nueva jurisprudencia, normatividad, comunicaciones, eh, una cantidad de información en materia de contratación pública que pues ustedes pueden ir revisar. Entonces acá arriba ustedes van a encontrar la parte de SECOP y SECOP 2 y SECOP 1 que son las plataformas pues, de la Agencia Nacional. Entonces vamos a empezar con el SECOP 2 y les voy a explicar más o menos cómo es que uno hace la búsqueda. Venimos acá abajo, no hay necesidad de estar registrado para poder buscar en las plataformas. Entonces simplemente le dan clic aquí en donde dice búsqueda de procesos. ¿Qué pasa aquí? Simplemente vamos a empezar a filtrar los contratos o procesos que pues se van a ajustar a lo que nosotros ejercemos como actividad. Listo. Digamos que soy una empresa que me dedico al estudio de suelos, es decir, tengo un laboratorio de geotecnia de pronto. Entonces, pues la palabra clave puede ser suelos. Si de pronto yo hago mantenimiento a piscinas, pues la palabra piscinas. Así sucesivamente, si me dedico a la impermeabilización de cubiertas, impermeabilización, entonces van a encontrar como esa palabra clave en la que ustedes pues desarrollan su actividad económica. ¿Listo? Entonces digamos, aquí en este buscador del SECOP 2 hay varios filtros, como se pueden estar dándose cuenta, la entidad estatal, que el número del proceso, bueno, etcétera. Pero vamos a manejarlo con descripción, que es de una manera muy sencilla. Entonces, digamos, hablemoslo con piscina, como les estaba explicando. Le dan a clic en buscar y ustedes acá se van a empezar a encontrar con todos los procesos que están subiendo en este momento, pues que han subido en estos últimos días. ¿Qué pasa? Como se pueden dar cuenta en el primero, dice entregar en comodato la implementación deportiva, de natación y la piscina. A ustedes les va a aparecer todos los contratos que tengan que ver con la palabra piscina, así no sean de materia de obra civil. Por ejemplo, puede ser para prestar servicios de salvavidas o de suministrar los equipos de salvamento acuático. Entonces, aquí pues ustedes deben empezar a revisar la descripción. Hay otras maneras de hacerlo un poco más detallado, pero primero quiero que lo vean de esta manera. Por ejemplo, mira, acá encontramos el primero, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el mantenimiento del sistema de calefacción de la piscina olímpica Los Comuneros. Digamos, ese podría ser uno si yo me dedicara a pues esa fuera mi actividad económica como se los estaba comentando. Miremos más abajo, por ejemplo, aquí en Tolemaida, Central Administrativa y Contable Regional Tolemaida. Dice, mantenimiento a todo costo de la piscina del Parque del Soldado del Bacén, unidad centralizada administrativamente por la Central Administrativa y Contable Regional Tolima. Entonces, en este punto, el primer paso es muy sencillo. Ustedes van a ponerse en la búsqueda de encontrar en la descripción de estos procesos si se ajusta pues a lo que ustedes desarrollan. Algo muy general, obviamente tenemos que ahora realizar otras cuestiones un poco más específicas, pero eso por ahora. ¿Cómo pueden ustedes ver el resto de información de este proceso? Simplemente ustedes le dan clic aquí en dice detalle y él les va a mostrar como todo el resumen, los documentos, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con este proceso. Entonces, en un inicio, pues la información como general, el monto, el número del proceso, de qué se trata, cuánto es la duración del contrato, dónde se va a ejecutar, bueno, todo ustedes lo pueden encontrar aquí, el cronograma, es muy importante para saber cuándo deben presentar oferta, por ejemplo, en este caso, ya ocurrió, pues ya se vencieron los términos, ya además se puede presentar y así sucesivamente. Por ejemplo, en este caso, acá ya nos muestra la lista de respuesta de proveedores. ¿Esto qué significa? Que estas dos personas, o por ejemplo esta empresa jurídica y esta persona natural, fueron las únicas que se presentaron a este contrato. Entonces deben de estar en etapa de evaluación de ofertas. Por acá abajo ya viene la documentación, que es la que debemos revisar, y pues el resto de información, listo. O sea, aquí hay realmente como una lista de cosas. Por ejemplo, aquí en el cuestionario es un resumen de todos los documentos que ustedes pues, de pronto les hubieran solicitado para este contrato y así sucesivamente. Entonces aquí pueden ustedes entrar. Les quiero ejemplificar que pues digamos con las palabras clave es como más sencillo. Probemos con la palabra impermeabilización. Aquí ustedes deben tener en cuenta que las tildes, pues las entidades, o sea, este buscador las tiene en cuenta. Entonces, pues, digamos, si fuera la palabra impermeabilización, les recomiendo buscar con y sin tilde, ¿listo? Porque algunas entidades, pues, lo pondrán sin tilde.
Vamos a darle clic en buscar y lo mismo, empieza como a surgir todo, realizar mantenimiento e impermeabilización de cubierta de la unidad de formación y mantenimientos correctivos en el claustro de las aguas, mantenimiento de cubierta, pabellones, bueno, y así sucesivamente. Ustedes le van dando clic aquí abajo donde dice ver más para pues ir viendo el resto de procesos. Por este lado ustedes pueden ver las cuantías de los procesos para que también se hagan una idea y la entidad contratante. Entonces, pues la idea claramente es todo el día, o sea, todos los días pueden estar buscando nuevos procesos porque realmente todos los días las entidades están publicando nuevos procesos. Entonces es importante este primer paso. Digamos, este contrato, que es pequeño, es por los contratos en los que yo recomiendo que, digamos, las empresas que quieren entrar en este campo empiecen a explorar, ya que son de menos exigencia, menos documentación, entonces son más sencillos para armar las ofertas también, entonces para que ustedes como que se vayan empapando y suelten el miedo para ya atreverse con contratos más grandes. Entonces este, por ejemplo, es con el Banco de la República, limpieza e impermeabilización de fachada de la sucursal Pasto. Es por 10 millones, vamos a darle un detalle para mirar unas cosas que les quiero mostrar específicamente, listo. Lo mismo que el anterior para que se den cuenta la información en general. Algo importante aquí y es que las entidades, debido a el clasificador de bienes y servicios, pues clasifican los contratos o los procesos mediante unos códigos. Este código se llama UNSPSC. En este caso, aquí lo encontramos y es el código 72103300, servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura. Esto porque es importante, porque con esto ustedes van a poder seguir dando cuenta los contratos para los que ustedes cumplen, más o menos en qué código están clasificados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el filtrador de búsqueda del SECOP, tanto uno como dos, pues lo podemos filtrar también por código y pronto puede ser una manera más óptima de búsqueda para que no nos hagan todos los contratos que les mencioné ahorita, digamos, en el de piscina, sino que solo van a salir los de servicios, entonces todo lo que sea suministro, bueno, etcétera, entonces como que va a quitarse y nos va a ahorrar como tiempo. Entonces esto es importante. ¿En donde buscan ustedes esto acá? Simplemente se vienen aquí en categoría, le dan acá donde está esta lupa y se vienen aquí a buscar el código. Un tip importante en este punto, espero que estén anotando todo esto, es que del código 1 al 6 son suministros. Es decir, acá, pues, por ejemplo, suministro de ropa, de artículos domésticos, de alimentos. Y del 7 para abajo ya son servicios, que es lo que nos compete en materia de, pues, de obras civiles, ¿no? Por ejemplo, pues el que estábamos hablando viene de la familia 72, que son servicios de edificación, construcción, instalaciones y mantenimiento. Y pues acá ustedes desglosan el específico, si no estoy mal era el 721033 y ustedes podrían acá seleccionarlo, darle clic en aceptar y dar la nueva búsqueda. Entonces así vamos a ir seleccionando los procesos. ¿Cómo lo hacemos mediante el SECOP2? Entonces volvamos aquí a la página Colombia Compra Eficiente, y dan clic aquí en el logo para volver a la pantalla inicial. Vamos aquí a SECOP1. Perdón, acá me salió esta noticia. Ahora sí, SECOP1. Y no creo que no me seleccionó. Sí, ya está dentro acá del internet. Listo. Y bajamos. Acá está ya el SECOP 1. Dice acá consultas. Y le damos clic aquí donde dice procesos de contratación. Ya aquí entramos al buscador del SECOP 1. Lamentablemente con el SECOP 1 no se puede buscar por palabras clave. Entonces aquí es donde va a venir a jugar pues la parte del código, porque pues va a ser complejo filtrarlo por algún otro medio. Entonces, aquí buscamos el producto o servicio que viene siendo el mismo código. Vamos a devolvernos para que ustedes recuerden aquí de qué código salió este, porque también lamentablemente lo que pasa es que el SECOP 1 se ha vuelto un poco obsoleto. Entonces, no tiene tantos filtros como el SECOP 2. Obviamente las versiones 2 son más mejoradas. Obviamente las versiones 2 son mejoradas, entonces, bueno, busquemos aquí, era el 72, servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento. Entonces venimos acá a buscar
es más o menos por la F que empiezan los servicios, es decir, por el código 7. Y está por acá, acá está, servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento. Entonces, digamos, con ese filtro podremos hacerlo. Ustedes acá pueden poner filtros de cuantía, es decir, hasta un valor tope. Si quieren empezar con contratos un poco pues, de menor complejidad, más pequeños, le damos clic en buscar. Estas páginas a veces son un poco demoradas. Bueno, mientras está buscando, un dato importante es que pues con todo el tema del COVID-19, la Agencia Nacional de Contratación Pública, a través de unas circulares, empezó a dar una migración obligatoria a las entidades para que empezaran a publicar todos sus procesos a través del SECOP-2. Esto es algo que se venía dando incluso antes de la pandemia, pues porque el SECOP-2 es mucho más ágil, lo que les venía comentando, o sea, podemos verificar mejor la información, hay más trazabilidad de información. Entonces la Agencia Nacional pues, ha obligado a algunas entidades a ir migrando paulatinamente mientras los capacitan, pues, para poder utilizar la plataforma. Y pues con todo el tema de COVID-19 hubo una migración masiva. Entonces, de hecho, hay muy pocas entidades ya las que son las que se dedican a hacer sus procesos a través del SECOP 1, porque pues también para ellos es desgastante tener que recibir ofertas en físico a través del SECOP 1, todos en físico, porque acá solo se publican, pero todo lo debemos de mandar pues a direcciones, a donde esté la entidad. También el SECOP 2 no funciona así. Bueno, el caso, volvemos al tema, estamos aquí, entonces lo filtramos pues por el código UNSFTC y encontramos pues digamos aquí sí una cantidad de contratos que estén clasificados, pues van a ser no solo oficinas y de internalización, sino de mantenimientos, construcción, vías, pues porque es un código muy amplio, o sea, no se puede especificar tanto. Entonces aquí ustedes pues empiezan a revisar a ver cuáles se ajustan a su actividad económica. Por ejemplo, realizar el mantenimiento del piso en receo de la acera, una derribacha, bueno, etcétera, etcétera, perdón, etcétera, etcétera. Y acá pues aparecen también los montos, aparece la entidad, aquí la entidad y el número del proceso. Es importante que ustedes se fijen en los que dicen borrador, porque pues significa que apenas está publicado y no se ha hecho absolutamente nada, es decir, no se han presentado ofertas. Pero cuando dice celebrado o liquidado, pues es porque ya no hay oportunidad de presentarse. Entonces, por ejemplo, pues todo esto es de borrador, entonces uno como que les da ese chequeo. Lo mismo en el SECOP 2, en la fase en la que se encuentra presentación de observaciones o presentación de oferta. Aquí no va a decir borrador en algunos, pero sí va a decir presentación de observaciones, que viene siendo tal vez, o bueno, viene siendo lo mismo de hecho que el borrador. Listo. Entonces, ya dicho eso, pues ya habiendo seleccionado de manera general algunos procesos, como vamos a revisar que sí se ajusten a nuestras capacidades, y es lo que vamos a aprender ahora. Antes de decir esto, quiero mostrarles algo, y es que las entidades están obligadas bajo la ley a contratar bajo 5 modalidades de contratación, que son las que existen en Colombia. Está la licitación pública, la selección abreviada de menor cuantía o de subasta inversa, es decir, esa se divide en dos, el concurso de méritos, la contratación directa y la mínima cuantía, que es por la que yo les aconsejo que siempre empiecen, porque es de menor complejidad. Entonces, como lo dije anteriormente, es como un escalón en complejidad. ¿Esto qué quiere decir? Dos cosas importantes. La primera es que en el proceso en el que estamos buscando, pues van a haber más exigencias, digamos, en una licitación pública que en una mínima cuantía. Entonces, en la mínima cuantía solo vamos a revisar algunas cositas, pero ya para revisar o seleccionar procesos, digamos, para una licitación pública o selección abreviada, pues tenemos que mirar porque van a haber otros más exigencias. Esto no me refiero a que sean exigencias de la luna, no, sino que, por ejemplo, en la licitación pública, voy a ejemplificarlo, en algunas licitaciones públicas piden que la empresa o la persona natural tenga un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado en sus procesos de desarrollo de actividad económica, y para eso da puntos. Entonces, pues si nosotros no tenemos eso, pues no nos vamos a presentar. Pero, ¿qué pasa? Pues eso se revisa para una licitación pública. Pero para una mínima cuantía, pues se revisan otro tipo de cosas porque pues tienen menos exigencias. En la licitación pública pues nos toca revisar otras como los factores de ponderación, que las capacidades residuales de contratación, etcétera. Entonces,
Con la mínima cuantía solo tenemos que revisar dos cosas muy importantes, que es muy sencillo, por lo mismo, su baja complejidad y porque también pues son de menores valores. De las licitaciones públicas pues superan montos más grandes. La idea es empezar por eso. Entonces, una vez dicho esto, volvamos aquí a la página. Tengo aquí seleccionado un proceso de mínima cuantía. Tengo el número de proceso específico, entonces le deben buscar y le vamos a dar clic aquí en detalle para venir al proceso en el que vamos a revisar cómo ustedes lo harían, qué deben tener en cuenta ustedes para seleccionar este proceso. Entonces, básicamente este proceso es un mantenimiento y remodelación de un tercer piso de las instalaciones del Palacio Municipal de la Alcaldía Municipal del Espinal, Tolima, es decir, una remodelación, mantenimiento sencillo. Es por el precio de 24.500.000. En este caso, pues ya el proceso se encuentra en evaluación y la lista de proveedores que fue publicada nos muestra que solo 5 personas o empresas se presentaron a este proceso. Entonces, como les dije, ¿qué vamos a hacer en este punto? Vamos a revisar un documento específico. ¿Y cuál va a ser? Vamos a ir acá abajo, que es donde están publicados los documentos después del cuestionario. Y vamos a revisar en este caso el estudio previo. Hay dos documentos importantes que ustedes deben de revisar en esta etapa, en este primer paso, que son o el estudio previo o el pliego de condiciones. ¿Listo? Que es allí donde se resume toda la información del proceso. Esto no exime obviamente que en otras etapas tengamos que leer el resto de documentos, pero en esta etapa, la que vamos a seleccionar si somos capaces de hacerlo o no, si tenemos la capacidad, pues vamos a elegir estos dos documentos. En este caso, por ser mínima cuantía, no va a haber pliego de condiciones, pero pues si el estudio previo, entonces le vamos a dar clic acá en descargar y vamos a revisar. Entonces, mientras descarga, les quiero mostrar que la entidad publica una serie de documentos en donde él referencia, por ejemplo, el certificado de disponibilidad presupuestal, el programa de inversión, el estudio del sector de por qué salió este proyecto, matrices de riesgos, factores de prestacionales, cronogramas, o sea, todo lo referente al proceso ustedes lo van a encontrar aquí. ¿Listo? Y por último, ellos adjuntan unos anexos que pues después les voy a comentar de qué se trata. Entonces abrimos el estudio previo y ¿qué vamos a revisar? Vamos a revisar dos cosas fundamentales. Dicen cuánto tiene 23 páginas, es muy corto. Vamos a revisar la experiencia a profundidad y el presupuesto oficial. Eso es lo que ustedes deben saber para saber si tienen la capacidad. Entonces vamos bajando, a ver dónde encontramos la experiencia. Obligaciones, requisitos, por acá debe estar experiencia. Listo, entonces vamos a leer de qué se trata. Dice, el proponente deberá acreditar haber ejecutado máximo 2 contratos de ejecución de obras celebrados con el sector público y o privado, desde en cuenta empresarios, o sea, ustedes han ejecutado esto de manera privada, sin ningún problema, cuyos objetos sean similares al objeto contractual. Sigamos leyendo y ahorita le damos explicación. Los documentos soportes para acreditar la experiencia específica del contrato registrado en la propuesta debe ser o la certificación del contrato ejecutado y terminado y o su respectiva acta de liquidación cuya sumatoria den igual o superior al presupuesto oficial en salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Esto qué significa? Nos están pidiendo 2 contratos que se parezcan al contrato que estamos pues, en este momento revisando. ¿Qué puede servir aquí? Contratos muy sencillos. Por ejemplo, que ustedes le hayan hecho, tengo una empresa o a título de persona natural, he hecho el mantenimiento de oficina, de una oficina y de una casa de alguien que pues, son privadas, ambas son privadas pues. Y digamos, puede haber sido temas de enchape, cielo raso, pintura, actividades muy sencillas. ¿Qué pasa? Entonces digamos que estos dos contratos, uno me valió 15 millones de pesos y el otro 20 millones de pesos. Entonces con eso yo tengo una experiencia demostrable de 35 millones de pesos, que es lo que acá nos están diciendo al final, que la sumatoria de igual o superior al presupuesto oficial. El presupuesto oficial son 24.500.000 y yo tengo con experiencia en cuantía en 35 millones de pesos, ¿no? Sí, 35 millones. Entonces con eso yo puedo decir, hombre, cumplo, se ajusta a mi capacidad en cuanto a experiencia. ¿Por qué deben de revisar esto? Porque pues aquí pueden a veces decirles que la sumatoria debe dar por lo menos el 150% del presupuesto oficial, o que no sean solo 2 contratos sino solo uno, o que sean 3, o bueno. Entonces pues por eso razón deben de venir a verificar eso.
Aquí abajo pues nada más nos dice que los documentos soportes deben de tener, digamos, esta información, el nombre del contratante, el objeto del contrato y listo. Pero no es nada del otro mundo. Entonces lo podemos acreditar que la persona nos haga un certificado del contrato de que se reciba satisfacción, el mantenimiento de la oficina y de la casa y con eso está perfecto. Y lo otro que debemos venir a verificar y que es muy importante es el presupuesto oficial. Vamos a buscarlo, debe estar publicado acá. Acá está. Listo. ¿Por qué es importante esto? Porque con esto ustedes van a mirar la viabilidad del proyecto. Ustedes no se van a encartar, por decirlo así, con un proyecto que no sea viable para ustedes. ¿A qué me refiero con viabilidad? Ustedes acaban de analizar los costos. Entonces, en primera instancia, pues vamos a revisar la descripción de las actividades. Primero hay unos preliminares que son unos desmonte, carpintería en madera, son suministrar e instalar unas puertas, carpintería metálica también unas puertas con aluminio, instalaciones eléctricas, estructura liviana, al parecer son unas divisiones en drywall y pintura. Entonces, ¿ustedes qué deben de hacer en este punto? Pues verificar si estos valores unitarios pues están viables. ¿Por qué? Porque ustedes deben de ofertar o máximo ese valor unitario o menos. No se pueden pasar. Es decir, ustedes máximo, digamos, por el desmonte de modulares y divisiones les van a pagar 12.932 pesos por metro cuadrado. Entonces, si ustedes, digamos, ustedes, pues sí hicieron el mantenimiento y esto de lo que hablamos en sus contratos, pero pues no saben instalar estructura liviana, una cosa así pues. Entonces ustedes tienen que pues pedirle a un contratista o un maestro que les o una empresa que les suministre y les instale. Entonces ustedes le van a preguntar cuánto les cobra por metro cuadrado, ustedes más o menos analizan si estos 67.000 pesos por metro lineal les alcanza. Entonces pues todo esto es importante que lo hagan antes de ustedes decir cómo selecciona este proceso. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado. Y por el otro, bueno, antes de pasar por el otro, porque las entidades, quería decir algo acá antes de terminar, las entidades, pues obviamente estos precios los ponen holgados, porque ellos saben pues que nosotros, proveedores, contratistas, pues nosotros entramos en un proceso logístico, desgaste administrativo, entonces todo eso para ellos también es valedero. Entonces estos precios no es que estén a ras de suministro de instalación, sino que aquí también pues digamos hay un manejo de que podemos tener utilidad. Y lo otro que ustedes deben verificar es la administración, imprevistos y utilidad, es decir, el IU del proceso. ¿Por qué? Porque pues estos debemos saber por qué exactamente la entidad en este caso puso 27% en IU y si se alcanza para lo que es destinado. La administración, como algunos lo saben y otros no, pues está destinada a pagos administrativos de personal, de las personas que vamos a contratar, impuestos y, digamos, temas administrativos como papelería y transporte. Entonces sí, pero pues administrativo, ¿no? No estoy diciendo transporte de materiales. Entonces, para eso, y precisamente este proceso que seleccioné, pues tiene el análisis de la IU. Las entidades no están obligadas a publicarlo, pero pues sí están obligadas a que si alguien lo solicita, lo tienen que pues suministrar, porque pues nosotros como proveedores debemos saber, bueno, ¿y por qué eligieron ese porcentaje? Quiero que me demuestren en qué se basaron, y entonces pues uno lo puede solicitar fácilmente y ellos están obligados a suministrar. Entonces vamos a descargarlo y vamos a mirar este IU. Listo, vamos a girar aquí. Ok. Bueno, no se ve mucho, pero hagamos el intento. Entonces, este es el cálculo detallado del valor de la IU. Aquí, pues es como el resumen general, la IU es del 27%, costos directos del proyecto es 19 millones, más los 5 millones de la IU, pues el contrato de 24 millones 500 que estábamos revisando, ¿no? Entonces empezamos primero con una parte administrativa. Entonces revisemos qué puso la entidad. Oficina puso 0, bien, pues no da lugar. Personal administrativo técnico nos están pidiendo un ingeniero residente. La duración del contrato es por un mes. Igual revisémosla en el SECOP 2, acá arriba. Duración del contrato, un mes, perfecto. El valor unitario pusieron acá del residente 1.500.000 más el factor prestacional, es decir, pues obviamente para darle pues la seguridad social y prestaciones sociales.
Y la dedicación, perdón, porcentaje de dedicación que debe estar en la obra es del 16%, es decir, eso le da un total de inversión de 428.000 pesos, teniendo en cuenta que se le pagará 1.500.000 más prestaciones sociales, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Pues que la persona original residente no está obligada a estar el 100% en la obra, es decir, ustedes pueden concretar con alguien para que solo vaya un día de por medio, eso sea más o menos el 16%, uno calcula más o menos cuánto daría en tiempo el 16% de un mes en tiempo, y entonces pues realmente me parece viable 400.000 pesos para ese mes, teniendo en cuenta que solo tendría que asistir una hora y revisar y listo. Y los otros gastos, que estamos aquí señalando, los pusieron ahí como gastos de oficina, lo que les venía diciendo, planos, fotocopias, pues debido a que esto es por el SECOP 2, el contrato, todo lo que tenga que ser informe se va a subir por la plataforma, entonces pues no va a haber un desgaste de papelería, pero de todas maneras ellos acá referenciaron 20.000 pesos, me parece bien. Listo, entonces acaban 448.000. Y el resto está detallado en pólizas. Esto es muy importante que ustedes lo revisen. Esto varía de entidad a entidad. Hay unos impuestos nacionales que son obligatorios pues para cada obra civil, pero hay otros, las estampillas y todo esto en pro de la cultura, educación, pues digamos eso sí difiere de entidad a entidad. Entonces ustedes pueden solicitarlo si de pronto no está publicado la entidad. Bueno, entidad, alcaldía de Espinal, necesito que usted me especifique qué retenciones o impuestos debo pagar de manera municipal con ustedes. Y ellos están obligados a, pues, a decirles. Acá pues están referenciando todas las estampillas, Procultura, Pro Adulto Mayor, Impuesto a la Seguridad Ciudadana, así es como propia santidad. El RTI casi es un impuesto pues que es normal. En obra civil, estampilla Pro Deporte y Recreación, retención en la fuente también normal. Y pues las pólizas de legalización del contrato de obra, excelente que pues las incluyan, eso también tienen que tenerlo en cuenta. Pues porque nosotros para la ejecución del contrato tenemos que expedir unas pólizas que obviamente pues valen dinero. Ellos acá pues pusieron los porcentajes bien, del 1%, el 4%, el 5%. Entonces, básicamente el costo por administración dio más 4, dio 4 millones, más 4 millones, sí, más estos 4 millones, o sea, un total, perdón, con todo lo que estábamos revisando, da 4 millones que equivale a un 21% del contrato. Por eso, de esta manera es que ellos referenciaron este porcentaje y pues es está bastante bien justificado. Y el resto pues quedó en imprevistos que le pusieron el 1% y una utilidad del 5%, pues que es como la usual. Para un total de ayuda pues del 27% de 5 millones. Entonces, con esto ya revisado, podemos decir que primero, pues el contrato se ajusta a nuestras capacidades, que es lo importante dentro de este primer paso, y segundo, pues el proyecto es viable para nosotros. Ya con eso, pues aquí algo importante, una salvedad para algunos, tal vez estudiantes que no han estado, digamos, en obra civil. Esto no significa que, digamos, la utilidad del proyecto para nosotros vaya a ser únicamente, digamos, del 5%, es decir, 956.000 pesos. Y pues digamos que se suman los imprevistos teniendo en cuenta que tal vez no hagamos utilización de ellos. Es decir, más o menos 1.000.000 de pesos, no. Por lo mismo que les dije anteriormente en el presupuesto oficial, digamos, los precios unitarios nos dan pie también a utilidad. Más o menos viéndolo y pues dando una estimación ya, una apreciación personal, de un contrato como este podría uno en un mes estar sacando una utilidad por lo menos de 5 millones, perdón, alrededor de 5 millones bien negociado el tema pues de la elaboración. Entonces, pues la verdad, con esto ustedes, pues lo que les digo, primer paso, pues check, eh, es clave que revisen su capacidad frente a este proceso. ¿Ok? Entonces con esto podemos continuar al paso número 2 para licitar de manera exitosa. Entonces, ¿cuál es el paso número 2? Simplemente crear una oferta a prueba de ser rechazada. ¿Y cómo hacemos eso? Es muy sencillo y va a sonar hasta absurdo, pero para crear una oferta a prueba de ser rechazada simplemente hay que leer bien. Simplemente con que ustedes lean bien, con eso ya, mejor dicho, hacemos un avance significativo. Entonces, ¿qué es leer bien? Vamos a coger el documento base del proyecto que ya te los dije, o es el estudio previo o el pliego de condiciones,
y ustedes lo van a leer de manera detallada, con una hoja y un lápiz a la mano, anotando absolutamente todo lo que les van a solicitar en materia de documentación, ¿no? ¿Qué cédula? ¿Qué fotocopia de tal cosa? ¿Qué fotocopia de lo otro? ¿Por qué? Porque la idea es presentar una oferta pues, o sea, sin errores, sin errores, y más adelante les voy a contar por qué, porque pues esto puede ser eh, dar pie para que nos rechacen la oferta, y pues esa no es la idea. Entonces vamos a volver al estudio previo de nuestro proceso que estamos revisando. Acá está. Y, digamos, empezamos a leerlo. Esto no significa, con esto que estoy diciendo, que toda la documentación que nos van a solicitar esté regala a lo largo del pliego, o sea, del documento, que aquí ustedes les van a decir una cosa, no. Por ejemplo, ellos tienen ya como una estructura formada. Al principio nos dan como la información general, luego de por qué nace esta necesidad, la justificación, por qué se clasificó en contrato de obra, por qué se clasificó en mínima cuantía. Entonces, pero igual es importante que ustedes conozcan todo el proyecto, porque pues es algo que ustedes van a enfrentarse. ¿Listo? Entonces, como les venía diciendo, pues hay una parte que uno ya conoce, que es donde empiezan a solicitar los requisitos, que básicamente es en un numeral donde nos piden ya los requisitos. Pero bueno, la tarea obviamente es leer y ir escribiendo absolutamente todo lo que nos solicitan. Entonces, vengamos acá, llegamos a requisitos mínimos habilitantes para participar en el proceso de selección. Demos una lectura rápida aquí de este párrafo. Podrán participar en el presente proceso de selección las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, individualmente o bajo la modalidad de consorcio o uniones temporales, que se encuentren legalmente constituidas en el país y que dentro de su actividad comercial u objeto social obedezca los requerimientos del objeto de la presente convocatoria. ¿Listo? Las calidades y demás requisitos exigidos a sus proponentes en la invitación pública deberán acreditarse mediante los documentos expedidos por la entidad y autoridad que fuere competente conforme a las normas colombianas. Entonces, listo, acá empiezan los requisitos, entonces empezamos 1. Carta de presentación de la propuesta, anexo 1. Entonces escribimos carta de presentación de la propuesta, anexo 1, y leemos qué nos piden. La carta de presentación de la propuesta debe ser diligenciada según el anexo 1 y en firma original. Este tiene como finalidad que el proponente exprese de manera clara e inequívoca que conoce los términos del proceso de elección, que acepta sus condiciones y que cumple con los requisitos y exigencias del ordenamiento jurídico. Reglas para su suscripción. Si es persona jurídica, debe ser firmada por el representante legal o quien se encuentre facultado conforme a la ley y los estatutos sociales. En el caso de consorcio unión temporal, por quien haya sido asignado representante en el documento de constitución, cuando sea persona natural por ella misma, y quien constituya apoderado debe tener la legitimización para hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder correspondiente con la manifestación expresada de las facultades otorgadas y sus limitaciones. Listo, entonces carta de presentación de la oferta, anotada. Ninguna como observación específica, no, porque pues en algunos casos dice cómo adjuntar a esta cédula de ciudadanía, perdón, o tarjeta profesional, bueno, entonces nada. Seguimos, siguiente, hagamos, digamos, verificación del siguiente punto. Si es persona natural, deberá llegar el correspondiente certificado de registro mercantil, que esto simplemente es el registro ante la Cámara de Comercio, cuando proceda, otorgado por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días. Entonces aquí anotamos, si soy persona natural, no, obviamente, registro mercantil, fecha de expedición no mayor a 30 días. Entonces, todo para ir haciendo como una lista de chequeo de nuestra oferta. ¿Listo? Entonces, en este punto, quiero mostrarles a ustedes una lista de documentos generales de los procesos. ¿Qué significa esto? Esto no quiere decir que en cada proceso pidan una cosa por ser esta entidad y otra entidad pide otras cosas. No, eso está parametrizado. Como yo se los dije, pues la Agencia Nacional de Contratación Pública pues ha parametrizado todo esto y siempre son los mismos formatos. Ustedes se van a dar cuenta que esto es la repetidera de la repetidera. Siempre son la carta de presentación, inhabilidades, etcétera, etcétera. Entonces, no es nada del otro mundo. Aquí les hice un listado de lo que ustedes pueden encontrar tanto en una mínima cantidad no, sino hasta una licitación pública. De aquí, algunos se extraen para mínima cuantía teniendo en cuenta que es una complejidad más baja. Pero aquí les anoté absolutamente todos para una licitación pública. Es decir, que la licitación pública abarca todos los demás procesos, modalidades de contratación, entonces les anoté todo. ¿Por qué diferencié estos en colores? Quería pues referenciar que estos 4 primeros son como los documentos bases de sus empresas o de ustedes como personas naturales, que son
El registro mercantil, que es para persona natural, o el certificado de existencia y representación legal, que es para persona jurídica, son el mismo documento, que es el que nos brinda la Cámara de Comercio, sino que uno es para persona natural y otro para persona jurídica. El RUP, que es un registro único de proponentes, y para no enredarlos mucho, esto básicamente es como una hoja de vida en donde están relacionados todos nuestros proyectos que nosotros hemos ejecutado de manera con entidades privadas o con entidades públicas, ¿listo? Ante la Cámara de Comercio también. Aquí una salvedad es que el RUP no lo exigen en procesos de mínima cuantía, en la mayoría. Entonces, por eso, pues, ahí ustedes no lo verían en este proceso que estamos revisando. Pero pues ahí la nota, por lo que les dije, yo escribí casi todos los documentos que solicitan normalmente, teniendo en cuenta esta una licitación pública. ¿Listo? Certificación bancaria, pues también es un documento propio de la empresa o de ustedes, tampoco lo requieren en mínimas cuantías. Y el RUT, que es el Registro Único Tributario, esto sí es ante la DIAN. Y ya, esos documentos 4 son como documentos que ustedes siempre van a tener en su empresa. En cambio, los señalados en verde son documentos propios de ese proceso, es decir, pues se diligencian para ese proceso. Formato carta de presentación de la oferta, formato certificación de cumplimiento, bueno, unos certificados, pero todo esto se extrae específicamente para este proceso y son solo formatos de diligenciamiento. Todo esto es diligenciamiento, entonces no es muy difícil. Aquí también voy a darles una información importante o un dato importante, y es que los documentos dentro de un proceso de contratación pública se dividen en documentos habilitantes y documentos ponderables. ¿Qué significa eso? Los documentos habilitantes, como su nombre lo indica, pues nos habilitan para pasar a la siguiente etapa, que es la etapa en la que ya nos evalúan las ofertas o los documentos que dan puntos. ¿Listo? ¿Por qué les quiero decir esto en esta etapa de hacer una oferta, prueba, ser rechazada? Porque si ustedes se equivocan en algún documento habilitante, es decir, hablemos otra vez con la carta de presentación de la oferta. Si ustedes ahí decía que tenían que adjuntar la cédula de ciudadanía y no lo hicieron, la entidad puede a ustedes solicitarles que subsanen. Subsanar es pues enviar un documento que faltó y pues completen ese requisito. No hay ningún problema porque es un documento habilitante. Pero pues la idea obviamente es que en una primera instancia, por eso hacemos una lista de chequeo, todo quede perfectamente pues realizado. Listo, entonces la entidad pues puede solicitarle eso, ustedes lo subsanan a través de un mensaje del SECOP, o si es en SECOP 1, pues deben hacer llegar ese documento otra vez a la entidad de manera física y listo, no hay ningún problema. Pero para los documentos aquí señalados en rojo, que son documentos de carácter ponderable, pues el problema es que esos no son de carácter subsanable, es decir, si ustedes se equivocan en la oferta económica, no lo pueden corregir, o sea, no hay ya, entonces nos van a rechazar. Y esa no es la idea. Por eso es tan importante ser tan exhaustivos, o sea, tan minuciosos, perdón, la palabra, a la hora, perdón, de presentar pues, la oferta o de elaborarla. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, pues para la mínima cuantía, pues nuestro único factor ponderable es la propuesta económica. Estos no dan lugar para mínimas cuantías. Entonces, pues, ese punto es clave que ustedes lo sepan y tengan en cuenta para que pues cumplan de manera satisfactoria el paso número 2, que es hacer una oferta, prueba, ser rechazada. Con que ustedes tienen todo perfecto, estamos súper adentro. ¿Listo? Ya con esto vamos al paso número 3 y el último, que es simplemente hacer el seguimiento y revisión de propuestas de los demás oferentes. No muere nuestro proceso para ganar una licitación o para licitar de manera exitosa en el momento en que presentamos, sino que de ahí todavía continúa el proceso. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Volvamos acá a la página del SECOP, por ejemplo, en este caso, que ya hay 5 personas que presentaron, nosotros nos vamos a volver como un evaluador más. Vamos a dar un evaluador de la entidad. ¿Por qué? Porque pues las entidades a veces no evalúan exhaustivamente a los oferentes, pues porque a veces pues ellos no lo hacen, no porque no quieran, sino porque pues tal vez lo hacen en las carreras, hay algunos que sí lo hacen bien, otros que no, entonces pues nosotros les vamos a ayudar, pues porque la idea no, entonces es encontrar errores en los otros para que podamos nosotros ser adjudicatarios del proceso. Entonces, digamos a qué nos vamos a pegar nosotros. Ustedes simplemente van a esperar las ofertas de los demás proveedores y van a empezar a revisar cosas que los puedan hacer rechazarse.
Como por ejemplo, pues si ustedes encuentran un error en un documento habilitante, pues no va a hacer nada al otro mundo, ellos pueden subsanarlo como se les expliqué anteriormente, perdón, pero sí pueden empezar con la oferta económica, pueden revisarle y decir, veas que acá se pasó del valor unitario, ofertó más de lo que podía ofertar, rechazado, o pueden, por ejemplo, volvamos acá en el estudio previo, a los contratistas nos piden adjuntar, por ejemplo, el certificado de antecedentes judiciales, el certificado de medidas correctivas, todos esos certificados son descargados de manera gratuita de las páginas de cada una de estas entidades. Y pues si nosotros llegáramos a tener, digamos, un antecedente judicial, pues eso ya nos hace inhábil para contratar con el Estado colombiano. Entonces tal vez la entidad no verifique esto, nosotros lo hacemos en la página como tal, con los datos del contratista que estamos revisando, y pues no podemos también, digamos, pues sacarlo a ser rechazado. Porque pues ellos pueden presentar ese certificado, pero pues muchas personas realmente a veces uno encuentra dentro de los procesos de contratación pues que editan los documentos, entonces le borran tal vez los antecedentes que tengan o otras cuestiones de esta manera, entonces eso pasa, entonces pues ustedes deben de estar pendientes de eso. ¿Cómo ustedes descargan las ofertas de otras personas? Se deben de estar preguntando, bueno, sencillamente, como en esta parte, acá no les puedo mostrar muy bien, pero en esta parte, pues no sé, ellos se encuentran en proceso de evaluación, es decir, acá dice pendientes. Cuando la entidad habilite a las personas, es decir, digamos, este lo rechazaron porque porque está inhábil para contratar con el Estado, entonces aquí le va a salir rechazado. Y aquí a estos otros les va a salir habilitado. Y dice, entonces, una vez los habiliten, ya la entidad como que desencripta la oferta de ellos y acá les va a aparecer al lado derecho, aquí donde estoy señalando, un botón que dice descargar. Y ustedes simplemente le dan aquí en descargar y ellos van a descargar todos los documentos que pues digamos, esta empresa subió para su propuesta económica, perdón, para su oferta para este proceso. Entonces, básicamente así es como ustedes descargan. Y no solo ustedes se van a pegar a revisar los documentos o ofertas de las otras personas, sino que van a estar muy pendientes del proceso. ¿Por qué? Porque ustedes tal vez, por no hacer de manera exhaustiva el paso número 2, se les olvida algún documento, entonces les van a pedir subsanación y les va a llegar pues a su plataforma de SECOP la observación de que deben subsanar y pues ustedes tal vez por no estar revisando el proceso diariamente se les pasa, no subsanan y lo rechazan. ¿Por qué? Porque hay un tiempo límite para subsanar. En las mínimas cuantías, las entidades cuando envían la observación de una vez les dicen tienen tiempo para subsanar hasta tal día a tal hora. A veces es el día siguiente porque estos procesos son muy cortos en tiempo. Entonces, o tal vez a veces es el mismo día, pero digamos unas 5 horas después. Entonces, tienen que estar muy pendientes. En los procesos más grandes como las elecciones abreviadas o licitaciones públicas, si ellos ya tienen en el cronograma registrado hasta qué plazo hay para subsanar, entonces como que es más fácil tenerle control que a las mismas cuantías, entonces deben de estar muy pendientes porque sería muy absurdo que a ustedes lo rechazaran por no subsanar tal vez una cédula. Entonces, ese es el paso número 3 para licitar de manera exitosa. Siguiendo estos 3 pasos, les garantizo que ustedes van a lograr ganar varios procesos porque es muy sencillo como se pudieron haber dado cuenta. Entonces, como lo dije anteriormente hace 5 segundos, licitar con el Estado colombiano es muy sencillo. La verdad es que es una oportunidad inmensa que está simplemente sesgada por desinformación. Es una oportunidad que te puede hacer crecer laboralmente, financieramente y de hecho si no tengas empresa en este momento, hay otras posibilidades como por ejemplo licitarle a otras personas y en el proceso aparte que vas a estar ganando dinero, pues vas a estar adquiriendo la experiencia para en algún momento hacerlo de manera propia y digamos en ese momento ya saber qué errores debes evitar. Entonces pues hasta este punto no sé qué te pareció la clase, espero haberte aportado mucha información de valor y que en este momento tengas la mente un poco más abierta y veas otros horizontes, otras posibilidades a través de este medio. Y sé que es una frase de cajón y toda la cosa, pero pues sé que si yo lo he logrado, sé que todos ustedes lo pueden hacer. Y definitivamente si llegaste hasta aquí es porque eres una persona que no desaprovecha oportunidades, que cree en sí misma y que sé que toma acción para cumplir sus propósitos. Ya sabes que una de mis metas es ayudar a la mayor número de personas de nuestro gremio a aprender sobre contratación pública y que puedan generar pues, buenos ingresos. Es por eso que he creado un curso totalmente online, el cual se titula El negocio de las licitaciones con entidades públicas. Allí pues
podrás ver los siguientes módulos, como por ejemplo conceptos básicos en materia de contratación pública, todo lo que necesitas saber, los tipos de modalidades de contratación, las diferencias, porque una entidad elige uno y no otro, en cuáles se nos beneficia presentarnos, también la documentación necesaria que necesitas para licitar, y si no la tienes, cómo la puedes solicitar, la búsqueda de procesos y cómo podemos optimizar también esas búsquedas, pues porque a través del SECOP también es un poco complicado, entonces hay otras maneras de hacerlo, las verificaciones de las condiciones para selección de oportunidad. Verás un ejemplo 100% práctico de creación de una oferta conmigo, de diligenciamiento de todos los documentos y cómo se debe presentar ofertas económicas, etcétera, todos los conceptos técnicos, capacidades residuales. También vas a aprender cómo se presentan estas propuestas a través del SECOP 2, cómo se encriptan los documentos, y vas a ver los tips de seguimiento de ofertas presentadas, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, y unos bonos complementarios al curso. La verdad, me puse a analizar en el mercado cursos y diplomados en donde puedas aprender este tipo de temas o parte de estos temas, y encontré que el precio de ellos oscilan entre 500.000 a 1.500.000 pesos. Y otra cosa que también analicé es que las temáticas y el contenido de sus programas pues están muy enfocados en la teoría. Y no es que la teoría sea mala, de hecho es muy productiva, pero pensé en que cuando yo quise aprender a licitar quería ir como a la acción, porque realmente pues la teoría sin acción hace cometer muchos errores, y mi objetivo es ayudarte a evitar que cometas la mayor cantidad de errores posibles. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto y basada pues en que mi objetivo, como sabes, es ayudar al mayor número de personas, y que tal vez un precio en el rango en el que te acabo de decir sea elevado para los estudiantes, pues he decidido vender mi conocimiento y mi experiencia a un precio de $55. La verdad te podría decir que vale $250 y te estoy rebajando el 80%, pero no es mi estilo. Mi profesionalismo y mi formación personal me hacen garantizarte a ti que lo que vas a aprender en este curso, si lo estudias y lo aplicas tal y como lo enseño, pues te va a hacer sentir mi objetivo principal, que es aportarte demasiado valor a un precio razonable. Entonces, estoy de verdad tan segura de lo que te estoy diciendo que te va a ofrecer una garantía de 7 días, esto quiere decir que si en 7 días no te gustó el curso, sientes que no te aportó el valor que esperabas o por X o Y razón, pues tienes todo el derecho a pedir la devolución del 100% de tu dinero sin ningún tipo de preguntas o procesos engorrosos. Entonces vamos a hacer un resumen de los beneficios hasta aquí. Vas a acceder a un curso que es totalmente online, lo que significa que vas a poder verlo las veces que quieras. Si no entendiste alguna clase, repetirla, la vas a poder ver en tu tablet, computador, celular. Aparte de eso, vas a encontrar evaluaciones con las que te va a permitir ver el progreso de tu conocimiento y qué tanto has aprendido a través pues, de la plataforma. Y también hay otra cosa, y es que si compras o accedes a este curso antes de que el contador llegue a cero en esta página, vas a acceder a los siguientes bonos. Vas a poder ser parte o tener acceso a un grupo de Facebook privado en donde vamos a estar contestando y vamos a estar todo el tiempo pendiente de todas tus preguntas o inquietudes, y vas a estar dentro de una comunidad de tu gremio que pues te puede prestar para muchas alianzas estratégicas. Además, también vas a acceder a tener un Excel formulado para análisis de TRM. ¿Qué es esto? Obviamente no lo vimos dentro de esta clase. Básicamente les cuento así sencillo. El análisis de TRM es algo muy importante dentro de las ofertas cuando estamos presentando a licitaciones públicas y a selecciones abreviadas, que sé que ustedes van a llegar allá porque se van a dar cuenta del potencial de esto y van a llegar allá. Entonces es importante que lo aprendan desde ahora. Y por último, van a encontrar dentro de su plataforma este último bonus, que va a ser cómo utilizar el SECOP, cómo registrarse en él, todo lo que tenga que ver con el SECOP 2 para que puedan utilizar esta nueva plataforma de manera óptima. Entonces, si ya lo decidiste, llegó el momento de la verdad. Debajo de este video hay un botón donde puedes dar clic para dar compra al curso. Tenemos disponible todos los medios de pago. Puedes pagar en efectivo a través de empresas como Efectivo, Aloto. También está disponible el pago por PSE, Nequi, Daviplata, e incluso puedes pagarlo por tarjeta de crédito.
Una vez realices el pago, te va a llegar a tu correo electrónico el link de acceso a la plataforma y las instrucciones para que empieces a educarte de inmediato. Por favor, lo único es que revises que el correo electrónico que diligenciaste sea el correcto y eso es todo. Recuerda que si no tomas acción te vas a estar perdiendo de una valiosa oportunidad. Y te agradezco por el tiempo que te ha tomado llegar aquí, de verdad lo valoro. Espero que la información que aprendiste hoy te haya gustado y nada, que tengas un excelente día, te deseo muchos éxitos.